Hola, al estudiantado de Argentina Americana 2. Bueno, en este video voy a acompañar la lectura que ustedes tienen que realizar del capítulo 5 y 6 de Ternavalla de Historia Argentina. Bueno, en principio nosotros ya estuvimos tratando eh, algunas explicaciones fácticas, ¿no? Todo el proceso fáctico lo estuvimos viendo el lunes pasado, así que cuando se tomen el tiempo de ir armándose la línea de tiempo o los elementos que son de este proceso, ya lo tienen ahí apuntado desde la clase pasada. Bueno, estos dos capítulos, por un lado tenemos eh, el, el cierre del segundo ciclo del proceso revolucionario, ¿no? En principio el primero es hasta 1815, luego el segundo ciclo, y tenemos una crisis en este momento, la crisis de 1820, llegamos a un punto donde primero se descentraliza el poder, se cae el directorio como forma de gobierno y por lo tanto se descentraliza el poder, ¿sí? Comienza la autonomía de las provincias, una autonomía que ya se venía dando de hecho y de derecho, digamos, ¿no es cierto? Eh, este año, este año 1820 es un año que tiene un montón de elementos y de una crisis sumamente profunda. De hecho, hubo tres gobernadores en un día, que es el día que fallece Manuel Belgrano, el 20 de junio de 1820. Bueno, entonces, capítulo 5, la desunión de las provincias, ¿sí? Las disputas suscitadas durante la década de 1810 entre los partidarios de un régimen político centralizado y los que pretendían crear una confederación, ¿sí? Bueno, pusieron fin a la existencia del gobierno central y así comienza la agonía, ¿no es cierto? Esta agonía. Y también, mientras tanto, ahora continuamos con el proceso en la banda oriental, aunque viene la derrota de Artigas, bueno, luego viene la guerra con el Brasil y producto de toda esta continuidad bélica, ¿sí? Bueno, termina este proceso, por decirlo así, en 1828, con la independencia de la República Oriental del Uruguay, ¿sí? Hasta 1828 y en el medio, 1825, 1828, en estos 3 años, la guerra con el Brasil, ¿no? Inglaterra intermediando, ¿no es cierto?, para seguir con sus tratativas de dominio económico como potencia mundial, como hegemón, ¿sí? En estas tratativas, obviamente, la postura de Inglaterra es, bueno, ni de un lado ni del otro, el paso tiene que ser la independencia, ¿no? Esto que luego, una de las tesis, por ejemplo, de Jorge Abelardo Ramos, que es la balcanización, ¿sí? Que luego también le explica Norberto Galasso, ¿no? Bueno, una nación más que nace o una ruptura más en la integración continental, ¿sí? Es que estos dos capítulos también tratan sobre eso, ¿sí? Y sobre el nacimiento de los países, bueno, Paraguay también, e incluso la República Argentina, producto del gobierno de Rivadavia en 1826 y las leyes que iban implementando, ¿sí? Bueno, volvemos entonces, yo ya me adelanté un poquito, luego no voy a repetir estos temas. La crisis de 1820, ¿sí? Aquí tenemos entonces, principalmente, yo creo que deben tener en cuenta, ¿no es cierto?, la doble crisis que menciona la autora, que está en la página 120, habla de una doble crisis. Por un lado, al interior de Buenos Aires, ¿sí? Y por el otro lado, ¿no?, cómo afectó esta descentralización en el resto de las provincias del ex virreinato, ¿sí? Bueno, justamente se van a generar más autonomías dentro de las regiones y van a eh, conformarse nuevas limitaciones en las provincias, ¿sí? En 1820, entonces, luego de esta crisis política, ¿no es cierto?,
cae Pueyrredón, esto lo explica el autor, ¿no? Cae Pueyrredón, asume Rondó, cae Rondó, ahí se genera esa gran crisis, bueno, se llama una sala de representantes, ¿no es cierto? En el 16 de febrero, el ayuntamiento convoca, bueno, Martín tiene que explicar el texto de Di Meglio, donde se trata un poco esto con más profundidad, la participación política de los sectores populares. Se convoca a través del ayuntamiento, se crea esta sala de representantes que tiene que elegir un gobernador. Y ese gobernador es Zaratea, ¿no? Bueno, que Zaratea tiene ya una tendencia al partido, que vendría a ser el partido federal, ¿sí? Entonces, una semana después de asumir como gobernador, va y firma el Tratado del Pilar, ¿sí? Con el gobernador de Santa Fe, López, y Ramírez de Entre Ríos. Bueno, en este Tratado del Pilar, luego nacen de ahí dos pactos, que es el Pacto de San Nicolás y el Pacto de Venegas. El Pacto de Venegas es el que más conflicto le va a generar, ¿no es cierto?, a Zaratea, no a él políticamente, pero en general genera un conflicto en la élite. ¿Por qué? Porque eso generaba el pacto del artículo, aquí está, el artículo 23, que es la libre navegación de los ríos. Pero volviendo al germen de estos dos pactos, que es el Tratado del Pilar, bueno, el Tratado del Pilar, por ejemplo, el artículo 3, reconoce, ¿no es cierto?, tanto los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos, se los leo, por sí y a nombre de sus provincias, recuerdan a la heroica provincia de Buenos Aires, cuna de la libertad de la nación, el estado difícil y peligroso a que se ven reducidos aquellos pueblos hermanos por la invasión con que amenaza una potencia extranjera. En este caso, ¿no?, la potencia extranjera sobre la banda oriental. Entonces, por un lado, reconoce, digamos, la importancia que tiene Buenos Aires para el camino hacia una federalización, ¿no es cierto?, reconociendo a Buenos Aires como una provincia heroica, ¿sí?, pero esa provincia, digamos, ya pierde, digamos, deja de tener una relevancia sobre el resto. Entonces, y también intentar, ¿no?, también reconocer la importancia que tiene la banda oriental. Bueno, este tratado de paz entre todas las partes, como les decía, va a generar luego severos conflictos políticos al interior de la provincia de Buenos Aires, y más que nada son por intereses económicos. Y ahora luego los vamos a desarrollar también en las clases, y ya lo mencioné recién. El Tratado del Pilar, entonces, convoca al Pacto de San Nicolás y el Pacto de Venegas. El Pacto de Venegas, ¿sí?, artículo número 23, el Pacto de Venegas fue firmado el 22 de agosto de 1820, dice: el gobierno del Entre Ríos dejará en el pleno goce de su libertad e independencia las provincias de Corrientes y Misiones, y no podrá detener la libre navegación de entre Buenos Aires, Santa Fe y Paraguay, ni imponerles derechos exorbitantes, obstruyendo el canal del comercio recíproco, motivando el estanco de los frutos del Paraguay en beneficio del portugués. Y se establece un armisticio de solo 8 días con Entre Ríos. Bueno, habrá paz, armonía y correspondencia entre Buenos Aires y Santa Fe. Bien, eso por un lado, ¿sí? Creo que estos son los 3 puntos más importantes hasta aquí. Luego, bueno, no me puedo desarrollar, no puedo hablar, es muchísimo para tratar aquí, pero ahí en el texto de Di Meglio también se pone sobre relieve la importancia de los, bueno, ya veníamos hablando de los caudillos, y también de Rosas, cómo incide, ¿no?, desde la campaña, ¿no es cierto?, cuando Martín Rodríguez, 1821, asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Zaratea, producto de estos conflictos que recién mencioné, ¿sí?, pierde su cargo, y luego se convoca, bueno, Rosas ahí
articulando políticamente desde la campaña, o sea, no se puede gobernar en Buenos Aires sin el apoyo de la campaña. Luego, en términos económicos, está clara la tendencia a la ruralización, ¿no es cierto? Es muy importante la ruralización del poder, y ni hablar de luego Buenos Aires con la tendencia económica, ¿no es cierto? Ahora, volvemos, entonces, Martín Rodríguez es gobernador de la provincia de Buenos Aires con el bastión que tiene ahí con Rosas, ¿sí? Esto lo explica también un poco Di Meglio y la importancia de los sectores populares. La defensa de la provincia de Buenos Aires y el partido del orden, ¿sí? O todos van a hablar del orden, tanto los unitarios como federales, pero ese orden que viene de la campaña. Listo, perfecto. Luego, la explicación de los autores, de la autora, perdón, habla del nuevo mapa en el Río de la Plata, ¿sí? Y, digamos, esta desintegración, que por un lado tenemos 1825, la creación de nuevos países, bueno, la creación de nuevos países, por decirlo así, que es Paraguay 1825, Uruguay 1828. ¿Sí? Lo mismo va a suceder con las provincias, ¿sí? Que, por ejemplo, bueno, en Cuyo, 1814, en una nueva provincia separada de la gobernación de Intendencia de Córdoba, ¿no es cierto? En el norte de Tucumán se separa de la gobernación de Salta. ¿Sí? En el litoral se crearon las provincias de Entre Ríos y Corrientes, ¿no? Prendidas de la gobernación de la Intendencia de Buenos Aires, mientras que Santa Fe se autoproclamó, ¿no?, su autonomía respecto a dicha gobernación. 1815. ¿Sí? 1819, Tucumán, ¿no es cierto?, se separó del poder central y, bueno, también estaba sumamente supeditado, en el caso de Tucumán, a Arauz, ¿no?, el poder de los caudillos. Bueno, en la página 129 tenemos el mapa del Río de la Plata, después de 1820. Ya tenemos ahí la limitación, las nuevas limitaciones y las autonomías de las nuevas provincias, ¿no? Estas provincias que nacen en una autonomía de las intendencias, ¿sí? Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis. Bueno, listo. Luego, ¿no es cierto? Yo creo que con esto ya estaríamos bien, porque luego la autora explica, ¿no es cierto?, las experiencias desiguales. Habíamos hablado un poco esto de la persistente falta de una constitución nacional, ¿no es cierto? Bueno, porque se dirime, principalmente lo que se va a dirimir en una constitución nacional es qué tipo de gobierno, y como no había un acuerdo en eso, nunca se lograba establecer. La de 1819 generaba un gran exacerbado centralismo, no va a tener un peso. Luego pasamos a la de 1826, que ahora cuando llega a Rivadavia voy a tratar este tema, ¿no? Y las experiencias desiguales son estas, ¿no? Estas experiencias republicanas que van a ir atravesando cada una de las provincias, el civilismo, que es el concepto que utiliza la autora. Cada una de estas provincias luego va a tener su propia constitución, ¿no? Y bueno, y da un ejemplo así particular o singular, que es el de Corrientes con el gobernador Ferrer. ¿Sí? Entonces hay ya un ordenamiento legal, hay avances republicanos, ¿sí? Hay autonomías, pero dentro de toda una estructura que va a seguir a largo plazo en un conflicto constante, ¿sí? Esta larga espera que habla, por ejemplo, Perindongui para llegar a una formación de un Estado nacional, ¿no? Bueno, ¿sí? Yo creo que ahí ya estaríamos bien, como para el capítulo. Pasamos ahí a la feliz experiencia. Una feliz experiencia, bueno,
Martín Rodríguez va a ser gobernador hasta 1824. ¿Sí? Esta feliz experiencia va a tener, va a dar una prosperidad a Buenos Aires. ¿Por qué feliz experiencia? Primero porque económicamente ya esta ruralización y la economía, la expansión ganadera, ¿no es cierto?, va a generar un crecimiento económico, por un lado. Pero principalmente hay un orden político. Entonces, ahí eso es la feliz experiencia. Y también, ¿por qué? Porque principalmente el otro punto es una experiencia más bien federal, ¿sí? Podríamos decir. Donde Buenos Aires, digamos, venía como muy rezagada por todos los conflictos que había habido en 1820 y ahora pasa, digamos, a tener una estabilidad dentro de una autonomía, ¿no? Y también con puntos de conflicto con el resto de las provincias. Bueno, va a haber una ley de sufragio, la ley de supresión de los 2 cabildos, va a haber una reforma judicial en la cual se va a generar funcionarios mixtos, ¿sí?, judiciales, en el cual, por ejemplo, se habla de funcionarios judiciales que van a ser del Estado, rentados por el Estado, ¿sí? No en forma privada como se conoce ahora, ¿no? Va a haber una ley de reforma militar y la ley de prensa, que creo que este es un punto que muy bien trata Di Meglio y que muy bien ahora tenemos que nosotros tenerlo como punto de análisis para pensar los procesos políticos y las fuentes. La prensa es la fuente principal, junto con el epistolar, obviamente, y los documentos, los tratados, principal porque ahí es donde, en la prensa es donde se va a poner, se va a decir, ¿no es cierto?, se va a manifestar las posiciones políticas. Ahí van a decir lo que quizá adentro, en las discusiones, ¿no es cierto?, lo dicen o lo dirimen de cierta manera, pero en la prensa lo van a decir. En la prensa se va a manifestar ese afuera del conflicto. Cuando digo afuera me refiero ¿no es cierto?, los políticos, la sala de representantes, las diferencias claras entre unitarios y federales, bueno, en la prensa va a estar clarísimo. Incluso la prensa va a utilizar la banalización, va a utilizar. De hecho, luego, como ustedes saben, cuando está el levantamiento en Barracas, ¿sí?, donde Rosas, digamos, a través de lo que hoy llamaríamos una fake news, ¿no es cierto?, logra, al revés, no es una fake news contra él, pero esa falsa noticia, Rosas la utiliza como una herramienta de poder, ¿sí?, y le da más poder político, y se genera ese levantamiento. Entonces, la ley de prensa digamos, es un punto que traigo acá como para tomar un tema importante. No digo que la ley de prensa hable de esto. La ley de prensa va a generar, obviamente, nuevas expresiones por escrito, ¿no es cierto?, y fomentar la libre expresión, ¿sí? Ahora, tenemos el Ágora, ¿sí?, que está en un apartado luego, el Argos, perdón, el Centinela, el Argos, que son periódicos que van a poner sobre palabra escrita las tendencias políticas, ¿sí? Bueno, esa es la feliz experiencia. Ahí nombré, ¿no es cierto?, las reformas que se van a generar, ¿no?, este consenso que hay ahí del Partido del Orden, ¿no?, y todas estas reformas que son dentro del gobierno de Martín Rodríguez, pero como Rivadavia como gobernador, ¿sí? Y ya este impulso modernizante de la provincia de Buenos Aires, y bueno, de un país que se mira, ¿no?, en un espejo europeo, ¿sí? Pero no por hablar en términos eurocentristas, sino porque las reformas modernas, o sea, el concepto de modernización era ¿sí?,
estas tendencias, estas nuevas leyes. ¿Sí? Bueno, se va a modernizar el espacio político con la ley de sufragio, bueno, ya las nombré las leyes. ¿Sí? Por otro lado, el otro punto es la reorientación de la economía. ¿Sí? Como bien venimos tratando, la expansión de la ganadería aquí es sumamente importante. ¿Sí? Y la toma de deuda. Bueno, estos empréstitos, donde el Estado, ¿no es cierto?, ahora, digamos, en esta estabilidad, ¿no es cierto?, la Inglaterra siente las condiciones, están las condiciones para otorgar empréstitos. Bueno, un ejemplo que es el empréstito de la Baring Brothers, que Argentina luego tuvo severos problemas para poder pagarlo, y fue utilizado ese dinero en la guerra contra el Brasil. Bueno, se crea un banco, que es el Banco de Descuentos, ¿no es cierto? Listo, creo que con esto ya estaríamos bien. Luego pasamos al capítulo 6, que es la unidad imposible. ¿Aquí qué tenemos? Bueno, lo que tenemos como punto principal, y no voy a repetir algunos temas porque ya los mencioné, como el de la guerra del Brasil. Acá tenemos como punto principal el Congreso Constituyente de 1824. ¿Sí? Primero, por un lado, este Congreso Constituyente va a dictar la ley fundamental. Y acá hay un punto importante, porque a través de esta ley fundamental, ¿no es cierto?, Buenos Aires, ¿no?, tiene la potestad como Ejecutivo Nacional y firma un tratado de amistad, de comercio y navegación con Inglaterra. Entonces, ese tratado de amistad, comercio y navegación también le garantizaría a Argentina, ¿no es cierto?, bueno, una total independencia, como la de Estados Unidos, el reconocimiento, ¿no es cierto?, una total independencia, pero Argentina se mostraba con una, digamos, Inglaterra iba a ser la nación más favorecida en este tratado. O sea, para Argentina, digamos, ¿no?, Inglaterra es la nación más favorecida, lo cual expresa una relación demasiado desigual, ¿no es cierto?, y una relación de dominación de ellos sobre nosotros. El Congreso General de 1824, bueno, tuvo el objetivo de generar, una constitución, que luego se va a establecer en 1826. ¿Sí? En ese momento, el gobernador es Las Heras. Bueno, en 1826 tenemos aquí ya el conflicto entre unitarios y federales. Ya sabemos entonces que unitarios y federales no es algo de Buenos Aires contra las provincias, son tendencias políticas, ¿no es cierto?, claras, que se van a dirimir intraelite, a su vez va a estar inmersos los sectores populares, ¿no es cierto?, y que no distingue, o sea, va a estar en Buenos Aires este conflicto y en todas las provincias. ¿Sí? La ley de presidencia, bueno, vamos entonces con Rivadavia, se establece la ley de presidencia, el Congreso dicta la ley de presidencia y Rivadavia asume como presidente. Recién llegadito de Europa. Bueno, la ley de capitalización es una de las reformas más importantes que se establecieron. ¿Sí? Por lo cual, primero que le quita a la provincia de Buenos Aires la aduana, que primero genera una nueva frontera, ¿no es cierto? O sea, por lo cual la provincia de Buenos Aires pierde jurisdicción en la aduana. Y se crea en la provincia de Buenos Aires, se divide en dos, en la provincia de
del Salado y la provincia del Paraná. La provincia del Salado va a tener capital en Chascomús, la provincia del Paraná, capital en San Nicolás. ¿Sí? Y la aduana, como vuelvo a repetir, muy importante, el recurso más importante, queda en manos de la jurisdicción de la capital. ¿Sí? Buenos Aires capital, y además va a ser la capital del poder nacional. Obviamente. Bueno, estas son las reformas. Y la Constitución de 1826, entonces, que fue sancionada el 24 de diciembre, donde, bueno, se crea la República Argentina, ¿no? ¿Qué más? Mientras tanto, el conflicto con las provincias, ¿no es cierto? Bueno, ahí tiene un rol muy importante Quiroga y en el litoral López, ¿sí? Bueno, Quiroga va a avanzar bastante, muchísimo sobre Córdoba, en principio, ¿sí? Luego es asesinado en Córdoba, luego, pero él se enfrenta bastante en Córdoba con Lamadrid, ¿sí? Sobre Catamarca, en la zona de Catamarca, y después, bueno, sobre Tucumán también. Y vence a Lamadrid. Que Lamadrid tenía un ejército, manejaba el ejército de la guerra del Brasil. ¿Sí? Recién llegado de la guerra del Brasil. Bueno, respecto de la guerra del Brasil, como ya venimos mencionando, Argentina en ese caso, bueno, cede Brasil y cede Argentina y nace la República Oriental del Uruguay. La guerra civil continúa, ¿no es cierto? Acá el principal bastión es Quiroga, como venía diciendo recién. Y luego, bueno, para ordenar un poco a lo fáctico. En 1828, en diciembre, en Navarro es fusilado Dorrego. Luego, en 1829, Rosas va a ser gobernador, ¿sí? Y nuevamente se impone el orden. A partir de ahí, hasta 1833, a partir de ahí tenemos la Liga del Interior y el Pacto Federal, que se va a establecer. Bueno, en la Liga del Interior, Quiroga, que ya se había enfrentado con Bustos, bueno, ahora va a tener un fuerte enfrentamiento con el gobernador Paz. ¿Sí? Entonces, los representantes del federalismo, ¿no es cierto?, van a ser Rosas, Quiroga y López. Aquí Quiroga comienza a retroceder bastante porque pierde batallas con el general Paz, por ejemplo, el de la Tablada, y ¿no es cierto? El otro punto importante es la libre navegación de los ríos. Esto está en la página 170. Y el Pacto Federal que se firma ya en 1831, ¿sí? Que, bueno, va a dirimir va a lograr esto, dirimir la Liga del Interior, ¿no? Como vengo diciendo, en la página 162 dice, el desmoronamiento de la Liga del Interior dejó a buena parte del territorio bajo control de tres principales líderes federales, Rosas, Quiroga y López. En consonancia con las decisiones internas, durante los años siguientes se disputaron entre los tres la hegemonía regional. ¿Sí? Quiroga volvía a dominar el frente andino, acrecentaba su tradicional inquina contra el gobernador santafesino y López introdució una cuña en Córdoba.
¿no? Bueno, apoyado por este gobernador Reinafé. Los hermanos Reinafé son los que arman el asesinato de Quiroga y lo cruzan en Córdoba cuando él estaba yendo a Tucumán para firmar un acuerdo con Araos. Previo se reúne con Rosas, sale el viaje a Córdoba y bueno, a Tucumán lo interceptan en Córdoba. Bueno, creo que estos son los elementos del texto y bueno, seguramente quedará algo más sobre los sectores populares que también lo vamos a tratar en la clase.